La campana de la vieja iglesia repicó 3 veces. Aldabella apartó el pincel y se alejó del caballete, contemplando el paisaje inacabado. Las montañas del lienzo se ahogaban en una neblina azulada, igual que los picos reales que había frente a la ventana de su nuevo estudio. El tercer piso de una vieja casa de la vía Garibaldi ofrecía una vista perfecta de la ciudad, con sus tejados trepando por la ladera como tortugas rojas. Desde abajo se oía el crujido de las tablas del suelo. Aldabella se quedó inmóvil, atenta a los pasos en la escalera. Eran sonidos que había aprendido a reconocer en los últimos 2 meses. Las pesadas pisadas de Marco, el caminar arrastrando los pies de su suegra. Ahora los pasos eran ligeros, sigilosos. Qué raro, pensó. Marco debería estar en la imprenta antes de las 8. La puerta del estudio estaba entreabierta. Siempre la dejaba así para que saliera el olor de los óleos. Unos pasos se detuvieron en el rellano del primer piso y luego se oyó un susurro. Aldabella se acercó a la puerta sin hacer ruido. Demasiado independiente. La voz de Luciana, normalmente meliflua cuando se enfrentaba a su cuñada, rezumaba bilis. Esa cosa suya del estudio. ¿No hemos montado un negocio familiar por algo? Mamá, cállate. Marco estaba en casa después de todo. El doctor Santini prometió ayudar. Dijo que hay signos de... Aldabella retrocedió de la puerta golpeando una silla. Crujió, y las voces de abajo callaron al instante. ¿Quién está ahí?, gritó Luciana. Soy yo, trabajando en un nuevo cuadro, respondió Aldabella, intentando que su voz sonara normal. Unos pasos apresurados bajaron las escaleras y la puerta se cerró de golpe. Aldabella se asomó a la ventana. Marco y su madre caminaban rápidamente por la calle hacia la plaza donde el edificio del hospital se alzaba sobre los tejados de tejas. Blanco, estéril, extraño en esta ciudad congelada en el tiempo. Volvió al caballete. El paisaje, que hace un momento parecía casi completo, tenía ahora un aspecto ominoso. La niebla del cuadro se había convertido en un sudario que envolvía las montañas, y las estrechas calles de la ciudad parecían un laberinto sin salida. Aldabella cogió el teléfono y encontró el número de su galería en Milán. Sonó. El abonado no está disponible temporalmente. Frunció el ceño. La conexión en la ciudad era excelente, una de las razones por las que Marco y ella habían decidido abrir una sucursal de la imprenta aquí. Intentó marcar de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Las tablas del suelo volvieron a crujir en el pasillo. Aldabella se estremeció, pero solo era una corriente de aire que jugaba con la puerta abierta. Fue a cerrarla y observó una nueva grieta en la pared. Una línea serpenteante descendía desde el techo, recordando a un árbol ramificado o a un diagrama de los afluentes de un río. Qué raro, ayer no estaba aquí. Había un sobre la mesa, la factura de la luz que había llegado esta mañana. Aldabella lo abrió distraídamente y se quedó helada. Entre las cifras habituales aparecía algo inusual. Lo leyó con más atención. Debajo de Cardian ponía Hospital Psiquiátrico de San Lorenzo, pabellón cerrado. La fecha, el importe, todo coincidía, pero la dirección y el destinatario eran ajenos. Una ráfaga de viento cerró la puerta de golpe. Aldabella se estremeció al oírlo y dejó caer el sobre. Cuando lo recogió, era una factura normal de su domicilio. Parpadeó varias veces, examinando el papel. ¿Un juego de luces, tal vez? O, la puerta de abajo volvió a abrirse. Esta vez los pasos eran más seguros. Marco había vuelto. Aldabella se apresuró a guardar el billete en el cajón del escritorio donde estaban los bocetos. Su marido apareció en el umbral del estudio, tan pulcro como siempre, con la camisa planchada y el pelo peinado hacia atrás. No esperaba encontrarte aquí tan tarde, sonrió. Pensé que ya estarías en casa preparando la cena. Terminando un paisaje para la exposición, señaló el caballete. ¿Te acuerdas? Te dije que había una galería en Milán. Ah, esos cuadros tuyos. Arrugó la nariz como si le doliera una muela. Sabes, cariño, quizá deberíamos tomarnos un descanso. El doctor Santini me dijo que el sobreesfuerzo creativo puede ser peligroso para la psique. ¿El doctor Santini? Aldabella hizo todo lo posible para que la pregunta sonara despreocupada. ¿Cuándo habló con él? La semana pasada nos encontramos por casualidad en un café. Marco se acercó y le puso las manos en los hombros. Estoy preocupado por ti, estás trabajando demasiado.
Sus dedos se apretaron ligeramente, masajeando sus hombros, pero Aldabela sintió como si fuera un nudo apretando alrededor de su cuello. Se soltó suavemente. «Voy a preparar la cena», sonrió. «Tienes razón, me estoy pasando de la raya». Mientras bajaba las escaleras, sintió su mirada en su espalda. Luciana sacudía los platos en la cocina. Su suegra se quedaba a cenar a menudo, sobre todo últimamente. Al pasar junto al espejo del pasillo, Aldabela notó que le temblaban las manos. Una sombra parpadeó en el reflejo detrás de ella, pero cuando se volvió no vio a nadie. La campana de la iglesia repicó 4 veces. El tiempo fluía de forma diferente en esta ciudad, espeso y viscoso, como la miel y el veneno. La cena transcurrió en el silencio habitual, solo roto por el tintineo de los cubiertos y el susurro de las servilletas. Luciana se sentó a la cabecera de la mesa, el lugar que le correspondía, aunque técnicamente la casa era de Marco. El vino tinto de su copa proyectaba un resplandor púrpura sobre el mantel almidonado. «Te he concertado una cita con el doctor Santini», anunció su suegra, secándose los labios con una servilleta. «Para el martes, a las 10 de la mañana». El tenedor de Aldabella tintineó contra su plato. «¿Por qué? No he preguntado». «Es un chequeo de rutina», interrumpió Marco. «Todos los lugareños la hacen cada 6 meses. Es una tradición. Una tradición extraña para un pueblo pequeño». Aldabella cogió un trozo de pasta pero no pudo llevárselo a la boca. Se le hizo un nudo en la garganta. «Cariño, querías formar parte de nuestra comunidad», sonrió Luciana, pero sus ojos permanecieron fríos. «Además, he notado que últimamente no duermes bien». Aldabella bajó la mirada hacia su plato. De hecho, la habían despertado por la noche extraños sonidos. Susurros detrás de la pared, pasos en el desván, tablas del suelo que crujían en las habitaciones vacías. «Es solo una casa vieja», dijo en voz alta. «¿Cómo dice?» Marco enarcó las cejas. «Nada. Creo que voy a acostarme. Me duele la cabeza». Mientras subía las escaleras, oyó que su suegra le susurraba algo rápidamente a Marco. No pudo distinguir las palabras, pero el tono... Aldabella se estremeció. La lámpara del escritorio estaba encendida en el dormitorio, aunque recordaba haberla apagado al salir por la mañana. Había un libro en la mesilla de noche. Tratamientos modernos de los trastornos paranoides. Aldabella nunca lo había visto. «¿Marco?», llamó. «¿Es este tu libro?». No hubo respuesta. Tomó el volumen en sus manos. Las páginas estaban garabateadas con marcas de lápiz rojo. La letra era afilada, angulosa, la letra de Luciana. En los márgenes había notas extrañas. «Síntomas en aumento. Requiere aislamiento urgente. Tendencia a fantasear». De repente, el libro le pareció hirviente. Aldabella lo tiró y se asomó a la ventana. La niebla vespertina se arremolinaba tras el cristal, convirtiendo las farolas en borrosas manchas de luz. En su parpadeo vio movimiento, como si alguien estuviera fuera, mirando fijamente a su ventana. El crujido de la puerta la hizo volverse. Luciana estaba en el umbral con una bandeja. «Te he traído una tisana», dijo su suegra entrando en la habitación y dejando la bandeja sobre la mesilla de noche. «Mi receta especial, ayuda con los dolores de cabeza». El libro ya no estaba en la mesilla. «Gracias, pero no quiero». Aldabella intentó sonreír. «Simplemente dormiré». «Insisto». Luciana cogió la taza y se la tendió. «Es una receta antigua, probada a lo largo de los años». El té desprendía un olor extraño, no era ajenjo ni algo medicinal. Aldabella se llevó la taza a los labios, pero no bebió. «He oído que quieres abrir un estudio de arte infantil», se suavizó la voz de Luciana. «Eso es ambicioso». «Sí, ya he hecho los arreglos para alquilar el espacio». «Vaya». Su suegra se agachó en el borde de la cama. «¿Lo sabe Marco?» «Claro que lo sabe. Hablé con él la semana pasada». «Qué raro, no lo mencionó». Luciana ajustó un pliegue de la colcha. «Ya sabes, a nuestro pueblo no le gustan los cambios, sobre todo si implican a niños». En el silencio que se hizo, se oyó a Marco en la planta baja hablando por teléfono. Sin palabras, solo la entonación, ansiosa y tensa. «Tómate un té, querida», se levantó Luciana. «Necesitas descansar. Mañana es un día importante». «Mañana es domingo». «Exacto.
sonrió la suegra y salió, cerrando la puerta tras de sí. Aldabela esperó a que los pasos en las escaleras se apaciguaran y vertió el té en la maceta del alféizar. Los geranios se habían marchitado hacía una semana, al igual que todas las flores de la casa. Desde abajo se oyó el tintineo de cristales rotos y la voz de Marco. «Mamá, ¿estás segura? ¿Quizás haya otra manera?» El doctor Santini dijo que cuenta en días. La respuesta de Luciana fue apenas audible. «Si no llegamos a tiempo». Aldabela abrió su portátil, intentando encontrar información sobre el doctor Santini. Internet funcionaba de forma intermitente y las páginas se cargaban con lentitud. Por fin encontró una mención suya. Un viejo artículo de periódico de hacía 15 años. Escándalo en una clínica psiquiátrica. Una paciente acusa al médico de... El texto seguía y seguía. Al intentar abrir la versión completa del artículo, se produjo un error. Las tablas del suelo volvieron a crujir en el pasillo. Esta vez Aldabella estaba segura de que no era una corriente de aire. Se acercó a la puerta y escuchó. Silencio. Solo una campana a lo lejos, en la cuenta atrás de algo inevitable. Se volvió hacia la ventana y vio una luz en el edificio del hospital. Una ventana del último piso brillaba más que las demás. Una silueta destelló en su luz. Alguien miraba en dirección a su casa. Aldabella corrió las cortinas. El libro estaba de nuevo en la mesilla de noche, abierto en una página titulada Métodos de hospitalización involuntaria. Parpadeó y la página desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad del dormitorio como las montañas al otro lado de la ventana. El domingo por la mañana hacía un frío inusual para principios de otoño. Aldabela se despertó con las campanas de la iglesia llamando a misa temprano. Marco ya se había ido. Su lado de la cama estaba pulcramente hecho, como si nadie hubiera dormido en él. Sobre la mesa de la cocina había una nota con su caligráfica letra. «Fui a la iglesia con mamá. No olvides tomar tu medicina». Aldabela frunció el ceño. Ella no tomaba ninguna medicina. Junto a la nota había un vaso de agua y 2 pastillas en una bolsa transparente, sin etiquetar. Vertió las pastillas en el macetero, donde ya se estaban secando los restos del té de ayer. A la luz de la mañana, los geranios marchitos proyectaban una extraña sombra en la pared, como la silueta de un hombre agazapado. Aprovechando la ausencia del hogar, Aldabella bajó al sótano. La vieja puerta no cedió de inmediato. Las bisagras crujieron en señal de protesta. El aire de abajo estaba viciado, con un fuerte olor a moho y a algo más, tal vez medicamentos. Un interruptor hizo clic, pero la luz no se encendió. Aldabella sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz distinguió viejas cajas de cartón, estanterías llenas de libros, algunos aparatos médicos cubiertos de polvo. En el rincón más alejado había un armario enorme. Tiró de la manilla. Estaba cerrado. Tardó unos minutos en coger una llave de un manojo de llaves que encontró en el cajón de la mesa de la cocina. Dentro del armario había carpetas, docenas de carpetas con historiales de casos. Algunas databan de los años 80, cuando Luciana aún trabajaba en el hospital. Aldabella sacó una al azar. Paciente presenta signos de psicosis aguda. La letra de su suegra era tan afilada y angulosa como su personalidad. Insiste en que el marido y su madre intentan... La siguiente página fue arrancada. El crujido de un tablón en el piso de arriba la hizo estremecerse. Aldabela se apresuró a empujar la carpeta, pero una fotografía se cayó. En la fotografía amarillenta, una mujer joven estaba de pie junto a los mismos picos montañosos que se veían desde la ventana del estudio. Su mirada era lejana, y en el reverso de la fotografía aparecía la inscripción: Isabella Conti, 24 años, voluntaria. Los pasos en el piso de arriba se apagaron. Aldabella se guardó la fotografía en el bolsillo y subió las escaleras. En el último escalón se quedó helada. Había alguien en la cocina. El tintineo de una taza, el crujir de papeles. ¿Marco? Entró en la cocina y vio a una mujer canosa que ordenaba el correo sobre la mesa. ¿Señora Falcone? La mujer se volvió. Su rostro le resultaba vagamente familiar. Disculpe la intromisión. Soy Rosaria, una hermana de la capilla del hospital. He traído algunas hierbas consagradas para la señora Luciana. Una bolsa de plantas secas yacía sobre la mesa, con el mismo olor extraño que el té de ayer. ¿Tú? ¿Hace mucho que vives aquí? Aldabella tomó asiento en la mesa, observando a la inesperada invitada.
Lo suficiente como para acordarme de todos. Sonrió Rosaria, pero sus ojos permanecieron serios. E Isabela también. Aldabela tocó involuntariamente la fotografía que llevaba en el bolsillo. ¿La conociste? También era artista, habló la monja en voz baja, casi un susurro. Pintaba cuadros increíbles, hasta que acabó en el hospital. ¿Qué le pasó? Oficialmente una crisis nerviosa, pero hay cosas que no salen en los informes oficiales. Rosaria sacó un sobre del bolsillo. Encontré esto en los archivos de la capilla. Creo que deberías leerlo. Marco y su madre habían vuelto. Rosaria se levantó apresuradamente. Tenga cuidado, señora Falcone, susurró. Y no bebas el té de hierbas. La monja desapareció por la puerta trasera un segundo antes de que Luciana apareciera en el umbral. Su suegra echó una mirada suspicaz a la cocina. ¿Con quién hablabas? Con nadie. Aldabela metió el sobre bajo el mantel, pensando en voz alta sobre los nuevos cuadros. ¿Otra vez esos cuadros? Refunfuñó Luciana. Marco, ¿has hablado con la doctora Santini sobre su afición? Mamá, ahora no. Marco parecía preocupado. Aldabella, ¿has tomado tu medicación? Sí, mintió ella, sintiendo que la fotografía que llevaba en el bolsillo le quemaba la piel a través de la tela. Bien, sonrió aliviado. Creo que deberías tumbarte. Estás un poco pálida. Prefiero trabajar en el estudio. No. Sonó demasiado duro. Marco tosió. El doctor Santini me aconsejó evitar el sobreesfuerzo, sobre todo ahora, sobre todo antes de la cita de mañana, añadió Luciana, empezando a preparar su té especial. Aldabella subió a su habitación y sacó un sobre. Dentro había una carta escrita con mano temblorosa. Querida María, si estás leyendo esto significa que se han salido con la suya. Te escribo desde mi habitación del último piso, desde donde se ven las montañas, las mismas que yo pinté. Dicen que estoy enferma, que todo son fantasías mías. Pero yo sé la verdad. Luciana ha encontrado una manera de deshacerse de las nueras no deseadas. No soy la primera y me temo que no seré la última. Hay otros aquí, los que han sabido demasiado, visto demasiado, querido demasiado para cambiar la forma en que este pueblo solía ser. Si has recibido esta carta, busca a mi hermano en Milán. Se llama... La última línea estaba borrosa por la humedad, ya fuera de las lágrimas o de la lluvia que se filtraba por las grietas de los archivos. El resto del domingo se alargó interminablemente. Aldabella estaba sentada en su dormitorio, releyendo la carta de Isabela. Se oían pasos al otro lado de la puerta, como si Luciana patrullara la casa, deteniéndose en una u otra habitación. Al anochecer empezó a llover. Las gotas tamborileaban en los aleros, y entre su monótono estruendo, Aldabella creyó oír un susurro. «¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!». Llamaron a la puerta. Apenas tuvo tiempo de esconder la carta bajo el colchón. «La cena está lista». Marco asomó la cabeza en la habitación. «¿Qué tal estás? ¿Has descansado?» «Sí, gracias». Intentó sonreír. «Ahora bajo». Todas las lámparas del comedor estaban encendidas, pero la luz parecía tenue, como si se la tragara algún velo invisible. Luciana estaba colocando los platos, una vajilla nueva traída de Milán. Había un dibujo de flores azules en la porcelana blanca. «Siéntate, querida». Su suegra le señaló una silla. «He preparado tu risotto favorito». Aldabella no recordaba haber hablado nunca de sus preferencias culinarias. Se hundió en la silla, mirando el plato humeante. El arroz tenía un extraño tono grisáceo. «Una receta especial», dijo Luciana como si hubiera leído su mente. «Con hierbas medicinales añadidas. No tengo hambre». «Pero deberías comer». Marco le puso una mano en el hombro. «Mañana es un día importante. Solo un chequeo rutinario». Apartó el plato. «Tú misma lo has dicho». Luciana y Marco intercambiaron miradas rápidas. «Por supuesto». La suegra sonrió tensa. «Solo una formalidad. Por cierto, te he elegido la ropa. Está en el armario. Puedo vestirme sola». «Cariño». La voz de Luciana se volvió melosa. «En nuestro pueblo hay ciertas tradiciones, reglas. El doctor Santini es muy escrupuloso con estos asuntos». La puerta principal crujió al abrirse. Los tres se congelaron. «Estaba cerrando con llave», susurró Luciana. Marco se levantó y salió al pasillo. Un momento después, regresó con un sobre en las manos. «Lo dejé en el buzón».
Le tendió el sobre a su madre. Luciana lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una hoja con una sola frase, escrita con letra angulosa y familiar. Lo vi todo. Es la letra de Isabela, palideció la suegra. Pero ella no pudo. ¿Quién es Isabela?, preguntó Aldabela, aunque sabía perfectamente la respuesta. Nadie, cortó Luciana. Es una vieja historia. Marco, acompaña a tu mujer arriba. Necesita descansar antes de mañana. En el dormitorio, Aldabela encontró la ropa que había preparado, una bata gris de hospital. Junto a ella yacían los mismos zapatos grises sin tacón. ¿Esto es necesario?, se volvió hacia su marido. Es mejor así. Marco no la miró a los ojos. Confía en nosotros. Te deseamos lo mejor. Cuando se marchó, Aldabella sacó su teléfono. La conexión seguía sin funcionar. En la pantalla parpadeaba un único mensaje sin leer de un número desconocido. Capilla, medianoche. Se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, desdibujando el contorno del hospital en la colina. En una de las ventanas del piso superior se veía una silueta, una mujer vestida de gris que apoyaba las palmas de las manos en el cristal. Un crujido de tablas tras ella la hizo volverse. Luciana estaba en la puerta con una bandeja. Su medicación de la noche. Puso la bandeja en la mesilla de noche. ¿Y el té calmante? No voy a beber eso. ¿Lo harás?, sonó el acero en la voz de su suegra. Si no, le contaré al doctor Santini tus fantasías, sobre conversaciones con una monja inexistente, sobre cartas de una mujer muerta. ¿Muerta? Un accidente. Luciana se encogió de hombros. Les pasa a los enfermos, sobre todo cuando intentan escapar. Salió, dejando la puerta entreabierta. A través de la rendija se oyó su conversación con Marco. ¿Estás seguro de que esto es necesario? Sabe demasiado, ha visto demasiado, como Isabela. Pero es mi mujer. Ella es una amenaza, para nosotros, para la ciudad, para todo lo que hemos construido. Aldabella miró su reloj. Las 10 de la noche. Faltaban 2 horas para medianoche. Al otro lado de la ventana seguía lloviendo y entre el ruido se oían los gritos de una mujer. Sacó la carta de debajo del colchón. En el reverso de la carta, todavía húmedo, había otra inscripción. Hay un pasadizo secreto en la capilla. Detrás del altar. Lleva a las montañas. La campana de la iglesia repicó 10 veces. Aldabella se metió la carta en el bolsillo y esperó, escuchando los pasos al otro lado de la puerta y el susurro de la lluvia al otro lado de la ventana. A las 12 menos cuarto dejó de llover. Aldabella abrió con cautela la puerta del dormitorio. Una luz nocturna ardía en el pasillo, proyectando extrañas sombras en las paredes. De la habitación de Luciana llegaba el sonido de una respiración acompasada. Los escalones crujían traicioneramente bajo sus pies. Al llegar al tercero se quedó paralizada. Parecía que algo se había movido en el piso de arriba. Pero no, solo la cortina se mecía con la corriente. En el pasillo se puso la capa, intentando que no sonara la percha. Decidió ponerse los zapatos fuera. Descalza era más silencioso. La cerradura de la puerta hizo un clic ensordecedor en el silencio de la noche. Las calles estaban llenas de niebla. Las linternas ardían tenuemente. Su luz apenas atravesaba el lechoso manto. En algún lugar a lo lejos aulló un perro. Aldabella se apretó contra las paredes de las casas, intentando permanecer en las sombras. Desde una ventana del segundo piso, una figura oscura la miró fijamente. Aceleró el paso. La capilla se alzaba al pie de la colina sobre la que se levantaba el hospital. El pequeño edificio de piedra parecía desproporcionadamente grande en la penumbra nocturna. Las vidrieras brillaban tenuemente a la luz de la luna que se asomaba entre las nubes. La pesada puerta estaba abierta. Dentro olía a incienso y humedad. Aldabella dio unos pasos y las tablas del suelo crujieron bajo sus pies. «¿Hermana Rosaria?», susurró. «Aquí», se oyó una voz detrás del altar. La monja estaba junto a una pequeña puerta en la pared, cubierta por una pesada cortina de terciopelo. «El tiempo apremia», dijo Rosaria rápidamente, mirando nerviosa a las ventanas. «Pronto notarán tu ausencia. ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando en esta ciudad?» Luciana y su círculo han mantenido al pueblo atemorizado durante años. Cualquiera que intente marcar la diferencia haga demasiadas preguntas.
o simplemente no encaje en su idea del orden. Acaba en el hospital, remató Aldabella. O peor, la monja sacó un manojo de llaves de entre los pliegues de su sotana. Isabela no fue la única, pero dejó pruebas. El crujido de las bisagras de la puerta principal hizo que ambas se quedaran heladas. Rápido, Rosaria abrió de un empujón la puerta detrás del altar. Este pasadizo lleva al camino viejo. Allí hay un coche. Las llaves están debajo del felpudo. ¿Y tú? Yo me quedo. Alguien tiene que ayudar a los demás. Pasos en la capilla. La voz de Marco. Vi la luz. Comprueba detrás del altar. Aldabella se metió en el pasadizo. Una cerradura sonó detrás de ella. El túnel descendía. El aire era rancio, con sabor a moho. Encendió la linterna de su teléfono y el haz de luz distinguió en la oscuridad las húmedas paredes de piedra cubiertas de musgo. En algún lugar del piso de arriba se oyó el grito de Luciana. «¿Dónde está? ¿Dónde la has dejado salir?» «No he visto a nadie». La voz de Rosaria sonaba tranquila. «La capilla está vacía». Se oyó el sonido de un golpe. Algo pesado cayó al suelo. Aldabella corrió hacia adelante, tropezando con el suelo irregular. El túnel serpenteaba y se bifurcaba. En una de las bifurcaciones se detuvo, tratando de recuperar el aliento. ¿Qué camino tomar? Había una inscripción en la pared, las mismas letras afiladas que la carta de Isabela. «Mantente en la pared de la derecha». Giró a la derecha. El aire era cada vez más fresco y el túnel ascendía. Al cabo de unos minutos se vio un rayo de luz más adelante. La salida estaba bloqueada con ramas, pero cedieron fácilmente. Aldabella salió y se encontró en una carretera de montaña. El viejo Fiat estaba en la espesura, medio oculto por los arbustos. La llave estaba debajo de la alfombrilla. El motor no arrancó de inmediato, tosiendo ásperamente. Por el retrovisor se veían los faros de otro coche que subía por la serpentina. En el asiento del copiloto había una carpeta, la del sótano. Aldabella la cogió y deslizó los documentos entre su capa y el respaldo del asiento. ¿Vas lejos? La voz de Marco la hizo estremecerse. Estaba de pie junto a la ventanilla abierta del coche, sosteniendo algo brillante en la mano. Bájate. Queremos ayudarte. ¿Cómo ayudaste a Isabela? Estaba enferma, igual que tú. No estoy enferma. Claro que lo estás. Luciana apareció desde el otro lado del coche. Estás viendo cosas que no existen. Hablas con fantasmas. Encuentras documentos que no existen. ¿Y esto tampoco existe? Aldabella sacó una carpeta. Marco, sonó el acero en la voz de su suegra. Hazlo. Levantó la mano con la jeringuilla. La aguja brilló a la tenue luz de los faros. Aldabella pisó el acelerador. El coche dio un bandazo y Marco se apartó de un salto. Por el retrovisor vio a Luciana gritando algo al teléfono. La serpentina serpenteaba entre las rocas. En otra curva, los faros captaron una figura humana en la oscuridad. Una mujer vestida con una bata gris de hospital estaba de pie al borde de la carretera. Aldabella parpadeó. La visión había desaparecido. Las luces de la ciudad del valle se veían a lo lejos. El teléfono del asiento se activó. Había cobertura. Marcó el número de emergencia, pero la conexión volvió a desaparecer. A la luz del sol naciente, vio la señal. Milán, 100 kilómetros. Una sirena sonó detrás de ella. ¿Un coche de policía? ¿Una ambulancia? No se molestó en comprobarlo. Los papeles le quemaban la espalda. En algún lugar de la carpeta estaba la verdad sobre la ciudad, sobre Lucian, sobre las mujeres desaparecidas. ¿Pero llegaría a Milán a tiempo para contarlo? La campana de la capilla repicó 5 veces. Su tañido resonó en las laderas de la montaña, alcanzando al coche como un fantasma del pasado del que era imposible escapar. Alba encontró a Aldabella en una gasolinera a 50 kilómetros de Milán. Le temblaban las manos mientras servía café en la máquina. El pequeño espejo sobre el fregadero reflejaba un rostro demacrado con ojeras. Saca una carpeta. En la primera página había fotos de mujeres. Docenas de fotos pegadas a historiales médicos. Jóvenes, guapas, todas desconocidas en la pequeña ciudad, todas esposas de lugareños. «¿Señora, se encuentra bien?» La anciana cajera la miró preocupada. «Sí, solo cansada», intentó sonreír. «Un viaje largo». Había una orden de búsqueda en la radio, bajó la voz. «Buscan a una mujer que se escapó de una institución mental. Dicen que es peligrosa».
Aldabella se quedó helada con una taza de café en la mano. ¿No te has enterado? La cajera cogió el teléfono. Quizá deberíamos... No hace falta. Colocó la nota sobre el mostrador. Quédate el cambio. En el coche desdobló el siguiente documento con manos temblorosas. Un informe de tratamiento de los años 90. La paciente muestra signos de paranoia. Afirma que su marido y la madre de éste intentan deshacerse de ella a causa de su herencia. Se le ha aplicado un tratamiento obligatorio. Mejora significativa tras un tratamiento con neurolépticos. La paciente ya no expresa delirios. Al pie hay una nota de puño y letra de Luciana. El método es eficaz, a utilizar en el futuro. El sonido de una sirena de policía la hizo estremecerse. Un coche patrulla pasó por delante de la gasolinera sin detenerse. Aldabella esperó unos minutos y se incorporó a la autopista. El siguiente documento resultó ser una carta dirigida al doctor Santini. Querido Aldo, otro candidato requiere su intervención profesional. Una mujer joven, pintora, es demasiado independiente. Quiere abrir un estudio para enseñar a los niños. Te das cuenta de que esto puede perturbar el orden establecido. El método es el mismo. Introducción gradual de drogas, luego psicosis aguda como motivo de hospitalización. La remuneración es la habitual. Atentamente, LF. La fecha de la carta es de hace 15 días. El teléfono cobró vida. Había señal de red. Varios mensajes a la vez. De Marco, de números desconocidos, y uno de la hermana de Rosaria. Estoy bien, no han reconocido nada. He entregado los documentos a la Fiscalía de Milán. Te estarán esperando. La dirección es Vía del Trigonale, 18. Pregunte por el señor Conti. Conti es el apellido de Isabela. En otra curva, vio un todoterreno negro por el retrovisor. Le resultaba demasiado familiar, el mismo que Luciana tenía en su garaje. Aldabella giró por una carretera secundaria. El todoterreno la siguió. Aumentó la velocidad y pasó entre los escasos coches. El viejo Fiat zumbó un poco, pero aguantó. Más adelante se vislumbraba un paso a nivel. La barrera bajó lentamente, indicando la llegada de un tren. Aldabella pisó el acelerador. El Fiat pasó por debajo de la barrera un segundo antes de que bajara del todo. El todoterreno se quedó al otro lado de las vías. Por el retrovisor vio a Marco salir de él, gritando algo tras ella. El tren bajó por las vías, cortando la persecución. Llegó a Milán a mediodía. La ciudad la recibió con atascos y el zumbido indiferente de los coches. El copiloto la condujo a la antigua fiscalía, una enorme mansión con columnas. El señor Conti la espera, le dice un guardia canoso que la conduce a un despacho del primer piso. Detrás de la mesa había un hombre de unos 50 años con los mismos ojos oscuros que Isabela en la fotografía. Llevo 20 años esperando esto, señaló una silla. Desde que mi hermana... ¿Qué le pasó realmente? Oficialmente suicidio. Intento de fuga fallido, cayó por un acantilado. Pero encontré testigos. Una enfermera que vio a Luciana entrar en la habitación con una jeringuilla. El camillero que ayudó a mover el cuerpo. ¿Por qué no presionaste para una investigación antes? Lo intenté, pero tienen a los suyos por todas partes. La policía, la administración. Pueblo pequeño. Todos se conocen, todos están conectados. Necesitaba pruebas contundentes. Abrió la carpeta de documentos que ella había traído. Ahora las tenemos. La historia se repite. Los mismos métodos, las mismas drogas, las mismas notas escritas por Luciana. Pero esta vez será diferente. Sonó el teléfono de la mesa. El señor Conti cogió el auricular, escuchó y se puso sombrío. Hay un incendio en la capilla. La hermana Rosaria no ha sobrevivido. Aldabella sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. Necesito tumbarme, murmuró. Por supuesto, la ayudó a levantarse. Llamaré a un médico de verdad. No, negó con la cabeza. Solo agua. Un líquido claro salpicó una jarra que había sobre la mesa. Aldabella se llevó el vaso a los labios y se quedó helada. El olor familiar era el mismo que el del té de hierbas de Luciana. ¿Ocurre algo? El señor Conti se acercó a ella. ¿Quién le ha dicho que venía? La hermana Rosaria. No le dije la dirección de la fiscalía. Su rostro cambió, sus rasgos se afilaron, se volvieron lucianescos. Tienes razón, sonrió. La ciudad tiene sus propias reglas.
Aldabela se precipitó hacia la puerta. Estaba cerrada. Lo último que vio fue al señor Conti sacando una jeringuilla de un cajón del escritorio, la misma con la que Marco había intentado detenerla. «Buenas noches», susurró con la voz de Luciana. La conciencia volvió lentamente, como si la hubiera forzado a pasar entre algodones. Aldabella abrió los ojos. Techo blanco, paredes blancas, una cama de metal con correas para sujetarla. Vacía por ahora. La ventana daba a las montañas familiares. Estaba de vuelta en Castelnuovo, en el mismo hospital de la colina, en la misma habitación donde una vez estuvo Isabela. «Bienvenida». Luciana se sentó en la silla junto a la puerta, con la labor de punto sobre el regazo. Los radios brillaban a la luz de la mañana. «¿Cómo has dormido? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado?» 3 días. Su suegra dejó el tejido a un lado. «Has estado muy enferma, delirando, gritando sobre unos documentos, conspiraciones». El pobre Marco no encontraba sitio. Aldabela intentó incorporarse. La cabeza le daba vueltas, tenía la boca seca. «No deberías esforzarte tanto», se levantó Luciana, ajustando la vía junto a la cama. «La medicación sigue haciendo efecto». «¿Qué pasó en la fiscalía? ¿Quién es ese hombre?» «¿Qué hombre, querida?» La suegra se inclinó con simpatía. «No te has ido a ninguna parte. Estás aquí, bajo los cuidados del doctor Santini. Han pasado 15 días. «No», Aldabela se agarró la cabeza. «Lo recuerdo. Los papeles, la fuga, la capilla. Todo es tu fantasía». El doctor Santini entró en la habitación. «Los efectos de la psicosis aguda, pero no te preocupes, te ayudaremos». Sacó una jeringuilla del bolsillo de su bata. Aldabela intentó apartarse, pero su cuerpo no le hizo caso. «Es un sedante», sonrió el médico, «para acallar las voces de tu cabeza». «No oigo ninguna voz». «Claro que sí», Luciana le acarició la cabeza. «Estabas hablando con el fantasma de una monja, con una artista que murió hace 20 años. Sor Rosaria no es un fantasma. Ella... ¿murió en un incendio?» La suegra sonrió. «No hubo ningún incendio en la capilla, y la monja no ha estado allí desde hace años». El doctor Santini le cogió la mano. Apenas sintió la inyección. «Descansa», apartó la jeringuilla. «Pronto será más fácil». Salieron y cerraron la puerta en silencio. La cerradura hizo clic. Aldabella giró cansada la cabeza hacia la ventana. Los pájaros volaban en círculos fuera del cristal, puntos negros en el cielo gris. Un golpe en la pared la hizo estremecerse. 3 golpes, una pausa, 2 más. Escuchó un momento. «Están convenciendo a todo el mundo así». La voz era apenas audible, como a través de una columna de agua, reescribiendo sus recuerdos. Día tras día, disparo tras disparo. «¿Quién es usted?» «Ya no importa». Una pausa, otro golpe. «Llevo aquí 5 años, o 10. El tiempo fluye de otra manera detrás de las paredes blancas». «Ayúdame a salir». «No puedes salir», rió amargamente. «Solo puedes disolverte, convertirse en lo que ellos quieren que seas». Pasos en el pasillo. Una voz detrás de la pared se cayó. Una enfermera entró con una bandeja. Pastillas dispuestas en pequeños vasos de plástico, blancas, amarillas, rojas. «Tiempo para curarse», me tendió el primer vaso. «¿Qué es esto?» «La medicina que me recetó el doctor Santini», sonrió la enfermera, «para que desaparezcan los malos pensamientos». Aldabela cogió la taza. Le temblaba la mano. «Esperaré». La enfermera se sentó en una silla junto a la puerta. «Reglas». Las pastillas eran amargas en su lengua. Al cabo de unos minutos, las paredes empezaron a flotar, difuminándose en los bordes. «Buena chica», la enfermera cogió la taza vacía. «Pronto estarás sana». Por la noche Marco entró. Sentado en el borde de la cama, le cogió la mano. «Lo siento», susurró. «Es necesario». «¿Para quién?» «Para todos». Sacó una fotografía del bolsillo. «¿Recuerdas este día?» La foto los mostraba fuera de la iglesia, en su boda. Solo la cara de ella era diferente, la de otra persona. «Esa no soy yo». Aldabela apartó la fotografía. «Claro que eres tú», suspiró Marco. «Es solo que la enfermedad distorsiona los recuerdos. ¿Dónde está la foto verdadera?» «Esta es la verdadera». Puso la foto en la mesilla de noche. «El resto es tu fantasía». Cuando se fue, Aldabela cogió la fotografía. Le dio la vuelta. En el reverso, con la letra de Luciana. «Tercer intento».
Tal vez esta vez. Las lámparas nocturnas estaban encendidas en el pasillo. Su luz se filtraba en la habitación en finas franjas a través de las persianas, coloreando el suelo en franjas claras y oscuras. «Aquí no hay cerraduras», volvió a decir la voz detrás de la pared. «Solo paredes en nuestras cabezas». «¿Quién es usted?» «Isabela», una risa que sonó como un grito. «O María, o Julia. ¿Qué más da ahora?» «Ayúdame a recordar». No puedes recordar lo que no sucedió. Un golpe en la pared, ahora más lejos. Solo puedes inventar una nueva historia, como ellos quieren. En la penumbra, la fotografía de la mesilla parecía brillar. El rostro cambió, flotó, se convirtió en el suyo y luego en el de otra persona. Hora de acostarse. Una enfermera apareció en la puerta con una jeringuilla. «Por favor, no», intentó apartarse Aldabella. «Es por su propio bien», dijo una voz familiar. La enfermera levantó la cabeza. El rostro de Luciana, joven, sin arrugas. «Duerme, querida. Mañana será un nuevo día». Un disparo, oscuridad, silencio. Solo el eco de la campana de la capilla contaba el tiempo, o era el latido de su propio corazón. Los días en el hospital se fundieron en un interminable pasillo blanco. Aldabella dejó de contar las inyecciones, las pastillas, las visitas del doctor Santini. Solo los arañazos en la pared junto a su cama, su calendario secreto, le indicaban que habían pasado 15 días. «Hoy tenemos terapia de grupo», dijo el doctor Santini al entrar en la habitación después de la ronda matinal. «Conocerás a los demás pacientes». En la sala común, las sillas formaban un círculo. 5 mujeres, todas de distintas edades, pero con los ojos igual de inexpresivos. Aldabella tomó asiento. «Preséntate, querida». Luciana se sentó junto a la doctora. Ahora llevaba una bata blanca. Al parecer había vuelto a su trabajo de enfermera. Tartamudeó Aldabella. De repente, el nombre le pareció extraño, equivocado. «No pasa nada». La mujer a su derecha le tocó el brazo. «Al principio yo tampoco me acordaba. Dicen que es normal». «Empecemos por María», dijo el doctor Santini, señalando con la cabeza a la delgada morena de enfrente. «Me llamo María», dijo la mujer en un tono monótono, como si leyera un papel. «Sufro alucinaciones. Creía que mi marido y su madre intentaban envenenarme. Ahora sé que era una enfermedad». «Muy bien», Luciana tomó nota en su cuaderno. «¿Quién es la siguiente?» «Soy Julia». Levantó la mano la mujer canosa de la izquierda. Creía haber encontrado documentos sobre las mujeres desaparecidas, pero eran fantasías. Una a una se fueron presentando, contando sus historias, todas parecidas, como reflejos en un espejo torcido. «Ahora usted», el doctor Santini sonrió a Aldabella. Tenía la garganta seca. «No me acuerdo». «Es normal», anotó algo en el historial. «Continuaremos el tratamiento». Después de la sesión, la llevaron a la sala de tratamiento. La nueva medicación eran gotas rosas en un vaso de agua. «Esto te ayudará a recordar la versión correcta». Luciana se llevó el vaso a los labios. El agua olía a ajenjo y a algo metálico. Al cabo de una hora, las paredes empezaron a derretirse, convirtiéndose en niebla. En la cámara apareció un espejo grande, de tamaño humano. Aldabella no recordaba si había estado aquí antes. «Mírate». La voz de Luciana sonó como desde muy lejos. «¿A quién ves?» En el reflejo había una mujer con una bata gris de hospital. Su rostro cambiaba, como la fotografía de la boda. Ahora familiar, luego extraño. «No soy yo», susurró Aldabella. «Claro que eres tú». Luciana le puso las manos sobre los hombros. «Solo una versión enferma de ti. Ayudaremos a que vuelva tu verdadero yo». Hacia el anochecer, Marco entró. Trajo un álbum de fotos. «Mira», hojeó las páginas. «Nuestro primer encuentro. ¿Recuerdas ese restaurante en Milán?» La foto era de él y una mujer que se parecía a ella, pero con otros ojos, otra sonrisa. «No era un restaurante», se retorció Aldabella. «Nos conocimos en una galería. Estaba exponiendo mis cuadros». «No, cariño», Marco negó con la cabeza. «Nunca fuiste artista, todo es fantasía. Pero mi estudio...» «¿Qué estudio?» Sacó su teléfono y mostró fotos de la casa. «¿Ves? La tercera planta siempre estaba vacía». Ella se quedó mirando la pantalla. Las ventanas del tercer piso estaban tapiadas, la pintura desconchada.
Parecía que hacía años que no la visitaban. La voz detrás de la pared volvió en la noche. Nos están borrando trozo a trozo. Sonaba más grave ahora, más adulta. Primero la memoria, luego la personalidad, hasta que queda un cascarón vacío, listo para aceptar una nueva historia. ¿Quién eres hoy? Ya no me acuerdo. Rió, más como un sollozo. Puede que yo sea tú, o tú eres yo. Aquí todo el mundo es igual. Por la mañana llegó una nueva enfermera. Joven, con ojos amables. Me llamo Rosaria, ajustó el goteo. La hermana Rosaria murió. Intentó incorporarse Aldabella. Hubo un incendio en la capilla. ¿Qué incendio? La enfermera alzó las cejas, sorprendida. Es el primer día que trabajo aquí. Me trasladaron aquí desde Milán. Los pasos de Luciana se oyeron en el pasillo. Rosaria se apresuró a salir. ¿Nuevas fantasías? La suegra se agachó en el borde de la cama. No es bueno. Tendremos que aumentar la dosis. A la hora de comer, trajeron un caballete y pinturas. Arteterapia, explicó el doctor Santini. Píntate a ti misma. Aldabella cogió un pincel. Le temblaba la mano y la pintura se difuminaba en el lienzo. ¿Qué ves? Luciana miró el retrato resultante. Había 5 caras diferentes superpuestas en el cuadro. Todos le parecían conocidos. Progresos, anotó el doctor Santini en su cuaderno. Pronto las personalidades empezarán a fusionarse. Por la noche, el espejo de la sala volvió a cambiar. Ahora reflejaba a las 5 mujeres del grupo terapéutico. Miraban a Aldabella a través de sus propios ojos. Hora de la última inyección. Entró Luciana con una bandeja. Pronto serás lo que debes ser. ¿Cómo qué? Obediente, sonrió la suegra. Como todos los demás. Algo más destelló en el espejo. Una silueta con un vestido gris, familiar de las visiones nocturnas. Levantó una mano como queriendo advertir. Un pinchazo. Oscuridad. Silencio. En ese silencio, Aldabella podía oír cómo su identidad se desmoronaba, como la arena de un reloj en cuenta atrás hacia el olvido. En la pared apareció otro rasguño, el último de su calendario. Mañana no recordará por qué los hizo. Hoy había algo diferente. Tal vez el tamborileo de la lluvia en el alero había despertado los restos de su memoria. Tal vez la nueva medicina no había funcionado como Luciana había planeado. Aldabella se despertó en mitad de la noche con sus propios gritos. En su sueño se vio a sí misma, 5 versiones diferentes de sí misma, sentada alrededor de una mesa en el sótano de la casa de Falcone. Revisaban documentos, fotografías, cartas, y todos decían con una sola voz, «Recuerda». «Shh». La voz detrás de la pared estaba ansiosa. «Van a oír». «¿Quién eres hoy?», preguntó Aldabella, apretándose contra el frío yeso. Todos y nadie. Hubo una pausa, luego una risa silenciosa. «Igual que tú, como todos nosotros». Se encendió una luz en el pasillo. Pasos pesados y seguros. Luciana. «¿Pesadillas otra vez?». La suegra encendió la lámpara. «Tendremos que llamar al doctor Santini». «No lo hagas». Aldabella trató de sonreír. Solo estaba recordando. ¿Recordar qué exactamente? Luciana se mostró recelosa. Nuestro primer encuentro. En un restaurante de Milán. Los hombros de su suegra se relajaron. Bien. Muy bien. El recuerdo está volviendo. El recuerdo correcto. Se alejó, dejando la puerta entreabierta. La rendija dejaba ver parte del pasillo y la enfermería. Rosaria estaba sentada allí, escribiendo algo en un diario. «No creas lo que ven tus ojos», susurró una voz detrás de la pared. «Aquí todo es una máscara, incluso las paredes». Por la mañana, trajeron una nueva dosis de medicina. Aldabella tomó obedientemente el bote de pastillas, pero cuando la enfermera se apartó, las escondió bajo la lengua. En la terapia de grupo las mujeres volvieron a contar sus historias. Ahora Aldabella escuchaba con más atención, fijándose en los detalles. María. Trabajé en una galería. Julia. Quería abrir un estudio de arte. Sofía. Encontré documentos extraños en el sótano, fragmentos de su propia historia, repartidos entre 5 mujeres diferentes. Tu turno. El doctor Santini la miró por encima de sus gafas. Recuerdo un restaurante de Milán. Aldabella pronunció las palabras memorizadas. Cómo Marco pidió vino tinto, cómo hablamos del futuro. Excelente.
Luciana hizo una nota en su cuaderno. Se está recuperando la memoria. Después de comer, les permitieron salir al jardín. Un pequeño patio rodeado de altos muros. Rosaria la acompañó, cogiéndola de la mano. Aquí había una fuente, señaló la enfermera a un pedestal vacío. Dicen que la quitaron después de que un paciente se interrumpió, mirando temerosa hacia las ventanas del hospital. ¿Después de qué?, preguntó Aldabella en voz baja. No importa, Rosaria negó con la cabeza. No debo hablar de ello. Por la noche, llegó Marco. Traía fotos nuevas. Mira, nuestra luna de miel, extendió las fotos sobre la cama. ¿Recuerdas aquel hotel en las montañas? Aldabella se quedó mirando las fotos. Algo iba mal. Las sombras caían en el ángulo equivocado, los contornos parecían borrosos. Están retocadas, susurró. ¿Qué? Las fotos son falsas. Cogió una foto. Mira, aquí está la fecha de la sesión, pero el hotel se construyó 2 años después. La cara de Marco se petrificó. Recogió las fotos con manos temblorosas. El doctor Santini tenía razón, le tembló la voz. Hay que intensificar el tratamiento. Durante la noche, Rosaria entró en la habitación. Mirando a su alrededor, sacó un sobre del bolsillo. Encontré esto en los viejos archivos, susurró. No tuvieron tiempo de destruirlo todo. El sobre contenía un recorte de periódico de hacía 20 años. Una misteriosa serie de desapariciones en una comuna de montaña. 5 mujeres han desaparecido en extrañas circunstancias. Todas esposas de residentes locales. Todas acusadas de trastornos mentales. La última víctima, la pintora Isabella Conti, intentó ponerse en contacto con periodistas antes de desaparecer. ¿Dónde está el resto del artículo? Aldabella levantó la vista. Es todo lo que ha sobrevivido. Rosaria miró nerviosa hacia la puerta. Están controlando la información, reescriben la historia, creando nuevas identidades. ¿Por qué? La ciudad debe seguir igual, habló la enfermera cada vez más bajo. Sin cambios. No hay forasteros, solo esposas obedientes que no hacen preguntas. Pasos en el pasillo. Rosaria corrió hacia la puerta. No te bebas las gotas de rosa, consiguió susurrar. Te borran los últimos recuerdos. Por la mañana, Luciana trajo un nuevo medicamento, un líquido rosa en una jarra de cristal. La última etapa de la cura. Sirvió un vaso lleno. Estarás completamente sana después de esto. Aldabella se llevó el vaso a los labios. El líquido reflejaba su cara, o era la cara de Isabella, o la de María, o... El vaso resbaló de sus manos y se hizo añicos en el suelo. Gotas rosadas se esparcieron por la baldosa blanca como sangre. Lástima, Luciana sacudió la cabeza. Tendremos que utilizar otro método. Los enfermeros entraron en la habitación. En las manos de uno de ellos brillaba un aro metálico. Terapia electroconvulsiva, explicó el doctor Santini, apareciendo en la puerta. Un método muy eficaz. Después, la memoria se vuelve plástica. Aldabella gritó, pero su voz quedó ahogada por el aullido de la sirena de la alarma de incendios. ¡Evacuación! Una jadeante Rosaria apareció en la puerta. ¡Incendio en el ala este! ¿Otra vez? Luciana entornó los ojos. ¡Como hace 20 años! La sirena ululó. Los pasillos se llenaron de humo. En el bullicio de la evacuación, Rosaria agarró el brazo de Aldabella. ¡Huyamos!, susurró. Mientras estén distraídos. Corrieron hacia la escalera de emergencia. Detrás de ellas llegó el grito de Luciana. ¡A por ellos! Los escalones descendían en bucle, cada vez más profundos. El humo era más espeso aquí, se posaba en las paredes con una pátina negra. ¿Hacia dónde corremos? Aldabella jadeó. ¡De vuelta a donde empezó todo! Rosaria empujó la pesada puerta. Se encontraron en el sótano de un viejo hospital. Estanterías de archivos, instrumental médico cubierto de polvo, y espejos, docenas de espejos en las paredes. Aquí es donde lo hacen. Rosaria encendió una lámpara tenue. Borran identidades, crean otras nuevas. Mirad, los espejos reflejaban mujeres, todas pacientes del grupo terapéutico. Pero sus rostros cambiaban, flotaban, se transformaban unos en otros. No lo entiendo. Sigue siendo la misma historia. Luciana se paró en la puerta. Una y otra vez, cada uno de ustedes pensó que era especial,
que podíais marcar la diferencia. Marco apareció junto a su madre. Tenía una jeringuilla en las manos. Lo siento, amor, se adelantó. Pero la ciudad tiene que seguir igual. ¿Igual que qué? Aldabella giró contra la pared. ¿Muertos? Sin cambios, sonrió Luciana. Como una fotografía, como un cuadro, sin colores nuevos, sin historias ajenas. ¿Y Rosaria? Aldabella se volvió hacia la enfermera, pero no había nadie. Solo una silueta con un vestido gris destellaba en el espejo, el mismo fantasma que se le había aparecido en la sala. Rosaria murió hace 20 años, se acercó Luciana. Junto con Isabela, intentaron escapar por la capilla. Sin éxito. Las matasteis. Mantuvimos el orden. El doctor Santini emergió de la oscuridad. Como hacemos una y otra vez. La ciudad no acepta cambios. El humo era cada vez más denso. En sus bocanadas, los rostros de los espejos cobraban vida, susurrando: «Corre, corre, corre». Aldabella se precipitó hacia la puerta, pero Marco la interceptó. La aguja entró en su cuello. «Ahora vas a tener razón». La voz de Luciana llegó como desde muy lejos. Como todo el mundo. El mundo nadaba. Los espejos se arremolinaban en una danza loca. Las caras se reflejaban en los espejos. Isabela, María, Julia, Sofía. Todas eran ella, y ella era ellas. «¡Fuego en la capilla!», gritaron desde arriba. «Todo el mundo fuera». La historia se repite. Luciana sacudió la cabeza. Pero esta vez el final será diferente. Lo último que vio Aldabella fue su reflejo en el espejo, pero ya no era ella. Una cara diferente, unos ojos diferentes, una historia diferente. Asterisk, asterisk, asterisk. Un año después. Un pequeño artículo de periódico en el Milan Chronicle. En la ciudad montañosa de Castelnuovo di Garfagnana había una exposición de obras de un artista desconocido. Los cuadros, encontrados en el desván de una vieja casa, representan retratos de mujeres, todos ellos notablemente parecidos entre sí, como reflejos en un espejo torcido. Los lugareños afirman que nunca han oído hablar del autor de las obras. El hospital psiquiátrico de la colina tiene una nueva paciente. Obediente, callada, se pasa horas sentada junto a la ventana, mirando las montañas. A veces susurra algo, pero nadie puede entender las palabras. Luciana sigue trabajando de enfermera. Marco dirige la imprenta. El pueblo vive su vida mesurada. Y en la capilla, reconstruida tras el incendio, la nueva monja, joven, de ojos bondadosos, cuenta a veces a los feligreses una extraña historia, sobre una mujer que quería cambiar la ciudad, sobre espejos que contienen reflejos ajenos, de fantasmas que viven tras las blancas paredes del hospital. Pero es solo un cuento, como todos los cuentos de esta ciudad, donde el tiempo se ha detenido y la verdad se oculta tras un denso velo de niebla que envuelve para siempre las cumbres de las montañas. En una habitación de la última planta del hospital, una mujer vestida de gris escribe un nuevo rasguño en la pared, un calendario sin fechas, una cuenta atrás de los días que faltan para la próxima historia, que comenzará, como siempre, con las palabras: «Hace tiempo que noto que mi marido y mi suegra actúan de forma extraña». La campana de la capilla da la medianoche. Se cierra el círculo.